Hola, muy buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo programa de Lo Tenés que Saber. Mi nombre es Victoria Méndez y hoy vamos a tratar de, vamos a hablar sobre un caso sin resolver, que es el caso del loco de la ruta, justamente un enigma que se dio a mediados de 1990 y sembró cierto terror en lo que fueron las rutas de la ciudad de Mar del Plata, que pese al trabajo que realizó el FBI, un embajador francés y las pesquisas que se realizaron, todos los acusados fueron absueltos, aunque fue un largo proceso judicial, pero que no llegó a concretarse ninguna prueba para esto. Vamos a hablar sobre el qué pasó y para eso lo tenemos a Facundo Núñez, que nos va a hablar un poco sobre esto. Bueno, así es, Vicky. Hoy les traigo toda la información sobre este caso, todo lo que se puede recapitular en estos largos años, pero primero necesito que se sitúen. Mar del Plata, año 90, una ciudad en donde lógicamente brillaba el turismo y las playas, una luz que contrastaba con la oscuridad que había en las rutas, en esas peligrosas rutas, y todo comenzó en el año 1996. Cuando encontraron un cuerpo, el cuerpo de Adriana Jacqueline Fernández, una joven uruguaya de 27 años que se ganaba la vida siendo trabajadora sexual. Es algo que vamos a ver que se recopiló varias veces y que la mayoría de los casos viene de la mano con que eran trabajadoras sexuales. Apareció tirada bajo el puente, al costado de la ruta, perdón, bajo el puente de la ruta 226. Estaba completamente desnuda, se encontraba también con marcas en su cuerpo y lógicamente había sido asesinada brutalmente. Este fue solo el principio de una sucesión de 14 víctimas, 14 muertes que sucedieron en un lapso de pocos años. Es también importante mencionar que meses después, en noviembre, otra mujer apareció muerta, pero esta vez había algo mucho más perturbador, que es donde aparecen las primeras marcas. En su espalda estaba escrito con un objeto punzante la palabra puta. Esto generó un revuelo total en la ciudad porque demostraba que era una persona que no solo mataba, sino que disfrutaba del asesinato, de la humillación y también de dejar mensajes para la interpretación de los que se encargaban de la investigación. Como mencionamos, entre 1996 y 1999, al menos 14 mujeres, todas con el mismo destino, trabajadoras sexuales, víctimas de violencia extrema, se encontraron mutiladas y algunas marcadas con símbolos. Es por eso que la prensa empezó a marcar y a señalar este caso como el loco de la ruta. El miedo, lógicamente, cuando empezó a salir en todos los diarios, se generalizó y se instauró en todas las esquinas de Mar del Plata. El mito creció año tras año, generando varios relatos, el oficial de los primeros años y luego otros de la gente que empezaba a hablar al respecto de esta situación. Lógicamente, al ser un tema de tanto impacto en el ciudadano, empezaron a salir varios formas de interpretar las acciones de este asesino. Por un lado se decía que era un asesino en serie, que actuaba solo, un psicópata básicamente, que asesinaba a estas mujeres por placer. Luego salieron otras que hablaban de rituales, estas sí más fantasiosas, justamente por las marcas que aparecían en el cuerpo, y otras que es con la cual hay más ligazón, es que no era obra de un solo hombre, que detrás de estos crímenes había obviamente una red de complicidad entre policías, proxenetas y gente muy poderosa que manejaba los negocios de la prostitución de la ciudad. Y me voy a tomar el atrevimiento de entrar en un océano gigante que lo va a tratar más adelante Lautaro Sicilino, pero uno de los jueces, que es Pedro Hoff, era asesinado, o sea, él dice que los asesinatos eran realizados para mandar un mensaje con el objetivo de controlar la zona y así lograr repeler a los que se querían rebelar contra ¿cómo decirlo? Este eje de la prostitución, por así decirlo, este ambiente. Y todo esto porque al principio no había una prueba concreta.
Lógicamente no había pruebas concretas, eran solo estos cuerpos que iban apareciendo, y hay algo que duele mucho más todavía, es que muchos de los que fueron asesinados, de las chicas que fueron asesinadas, antes habían denunciado a la policía, pero por ser trabajadoras sexuales, por ser pobres y lógicamente por considerarlas de segunda clase, no fueron escuchadas. La policía no investigaba con seriedad estos casos, lo que hacía que la ruta, lógicamente, siguiera el peligro y el asesino o los asesinos siguieran completamente libres. Hoy, casi 3 décadas de lo que sucedió en su momento, el caso El Loco de la Ruta, titulado así, sigue siendo una herida abierta, lógicamente, en Mar del Plata. Nadie sabe realmente quién fue, qué es lo que pasó. Algunos, como ya mencionamos, creen que fue un loco, un asesino suelto, y otro una red de complicidad más general. Lo que sí sabemos que en este mito hay 14 mujeres asesinadas y una ciudad que nunca volvió a mirar sus hermosas rutas de la misma manera. Sí, remarcando un poco esto, fueron en realidad 5 las víctimas, o sea, los cuerpos encontrados fueron 5, las 9 restantes son cuerpos desaparecidos, que obviamente no se sabe el destino, pero sí se supone que obviamente fueron cuerpos que quedaron en la nada misma, porque como repetimos, no hay una prueba de todo lo que pasó. Sí, muchos de estos cuerpos se encontraban justamente, como bien decías, tirados en la ruta o de apartes. También hubo en el barrio Las Heras, en un descampado, un cuerpo que se encontró, justamente las extremidades se encontraron sueltas. Entonces toda esta es una seguilla de casos que es el día de hoy que todavía se trata de buscar un sospechoso, solo que, como bien decías, pasó hace tantos años que no se puede volver tanto al pasado, sino más bien quedará en la memoria de todos los marplatenses porque fue nuestra ciudad, y esto también escaló a nivel mundial, no solo en la ciudad. Sí, lógicamente, como mencionabas vos, se encontraron algunos cuerpos, pero se decía que los otros, que tenían muchas similitudes con los casos, se agruparon ante una misma persona o un grupo de personas que realizaban justamente esto. Por eso estamos hablando de los 14 mujeres asesinadas. Muchos dicen que hay más también, que eran 15, 20, pero lo oficial serían 14. Sí, también se dice que obviamente hubo un especialista que decía que las primeras 5 en realidad fueron las seriales, porque era esta serie repetida que vos decías, eran trabajadores sexuales que fueron mutiladas, fueron ahorcadas y todo este tipo de cuestiones, y que después, más allá de eso, se fueron agregando otros tipos de casos de mujeres que encontraban muertas, pero que estas también se agregaban justamente a la investigación, y también fue un poco lo que manchó eso, porque no se podía seguir más bien un ritmo o unas pruebas concretas para llegar a identificar al asesino o a los asesinos de este caso. Lo que sí podemos decir sin ningún tipo de duda es que generó un revuelo gigante en nuestra ciudad de Mar del Plata, y que en la actualidad es tomado como uno de los casos más relevantes en la historia de nuestra ciudad, justamente en la época de los 90, unos años que fueron muy abruptos en toda la Argentina, lógicamente, y que también nos trae este tipo de acciones, este tipo de asesinatos que nos impactan hasta el día de hoy. Sí, bueno, muchas gracias, Facundo, por la información. Ahora vamos a hablar también un poco de por qué el Loco de la Ruta, de dónde surgió justamente este apodo, y es el que utilizaban los medios de comunicación para referirse al asesino o a los asesinos de estos crímenes, que obviamente generó un alto impacto en la sociedad y también en los medios de prensa. Fue por eso que fue muy cubierto durante todo este proceso de investigación. Y el título siempre era el mismo: ¿habría atacado un asesino serial? O este al menos fue uno de los títulos que se llevó a cabo luego de encontrar el cuerpo de una trabajadora sexual de 25 años. Ella era Chávez, que también volvía a poner en escena este enigma de quién podía ser el posible asesino, y también esto de que fue durante varios meses, no es que eran asesinos corridos, sino que eran en diferentes meses y en diferentes años. Además, la policía también influyó en lo que fue el nombre de esta figura, porque los peritos policiales de la ciudad decían que en ese momento el criminal cometía locuras que seguramente le parecen actos, como bien decías, completamente normales, que buscaba jugar con la policía y así desviar la investigación.
mucho se dice que bien como la policía podría llegar a haber estado involucrada, quizás estos testimonios de las policías trataban como ellos mismos desviar lo que era la investigación, ya sea para cubrir o cualquier tipo de cuestión de este nombre, digamos. Ahora bien, vamos a ir a un pequeño corte y después seguimos con más información. Volvemos de la pausa y a mi derecha tenemos a Jeremías Torres Tonetti, que nos va a hablar de las víctimas y las similitudes que tenían entre ellas. ¿Cómo andás, Jeremías? Muy buenos días, Victoria, y también a todos los que nos están viendo, como siempre acá en Deportea TV. Y hablábamos puntualmente, en Facundo y vos estaban hablando de justamente las 14 mujeres que fueron, 5 de ellas asesinadas por el dichoso loco de la ruta, y otras 9 que fueron desaparecidas. Acá hay que hacer un paralelismo, porque se otorga, después más tarde lo vamos a estar ampliando también, pero se otorga puntualmente las primeras 5 personas, que son las 5 muertas puntualmente, todas mujeres, las 5 fueron mujeres, las 5 trabajaban como trabajadoras sexuales, es decir, eran prostitutas, a lo que también es un dato a recalcar, ¿no? Por eso se hablaba también de un asesino en serie, como recalcaban ustedes antes. Pero, posteriormente, el resto de las desapariciones de las 9 estaban en otras cuestiones. Estaban, no ellas metidas, pero estaban relacionadas a otro tipo de cuestiones. Pueden ser allegadas a la policía o a otro tipo de cargos altos dentro también de la política. Eso también va a ser fundamental. Facundo antes nombró a Adriana Jacqueline Fernández. Fue la primera víctima justamente de el loco de la ruta, el 1 de julio de 1996. Justamente era una artesana uruguaya de 26 años que fue encontrada sin vida por transeúntes debajo de la ruta nacional 226. Esto es puntualmente porque esto es fundamental, porque da inicio a todo lo que vino después. Durante un año entero hubo estas 5 muertes de mujeres y posteriormente las desapariciones. Esto se llevó a cabo, lo que fue la autopsia, determinaron que hubo signos de estrangulamiento, lo que justamente otorgaron. Tras la muerte de Fernández, justamente 5 fueron las mujeres asesinadas, todas con características similares, porque además de ser todas mujeres y trabajadoras sexuales, todas se encontraban con lazos que le ahorcaban el cuello, es decir, fueron estranguladas en varias ocasiones por el loco de la ruta, sin sus ropas, y algunas veces, es más, con mensajes escritos sobre los cuerpos. La primera que tuvo mensaje escrito en su torso, en la espalda, fue María Esther Amaro, una trabajadora sexual de 35 años que en noviembre de 1996, es decir, alrededor de 4 o 5 meses más tarde del primer caso, habría encontrado cortes en su espalda que formaban la palabra puta, como había también recalcado antes Facundo. Ella tenía 5 hijos y transitaba por el barrio La Perla. El barrio La Perla va a ser fundamental para relacionar a todas aquellas trabajadoras sexuales que fueron partícipe de este caso puntualmente también. Va a ser fundamental este barrio y va a ser nombrado en las distintas víctimas. A la hora también de encontrar su cuerpo, la autopsia determinó que tenía un cuchillo adentro de sus partes íntimas. Estamos hablando de algo tan asqueroso y tan horripilante, ¿no? También, con un alambre en su cuello, por su parte. Después de esto, también muchas mujeres se encontraban aterradas por justamente trabajar durante la noche, quisieron dejar de trabajar también en la calle por la noche, sabiendo también un contexto donde la policía no las amparaba tanto a ellas. Es más, hubo muchos casos, hubo muchos testimonios de trabajadoras sexuales que dijeron que las propias trabajadoras tenían que pagarle a la policía para protegerlas, porque ellas no las defendían durante la noche porque las consideraban tanto como inferior. Sí, era una suma de alrededor de 100 pesos para ese momento. Así es, una gran cantidad, porque estamos hablando de donde Argentina transitaba el 1 a 1, es decir, $100 actuales, puntualmente. El tercer caso se vio en enero de 1997, en el kilómetro 27 de la ruta provincial 88, que es donde se aparecieron torsos, 2 piernas y un brazo que pertenecían a Viviana Guadalupe Espíndola, de 26 años de edad.
No simplemente también, a ver, aclaramos que fue tan macabro, porque al principio la primera víctima fue encontrada el cuerpo, posteriormente se encontraron los mensajes y ahora habría otro tipo de acciones por parte de el loco de la ruta, al que, bueno, justamente dejaba partes de los cuerpos. Esta seguidilla continuó el 13 de mayo de ese mismo año, también en la ruta 88, donde Mariela Elizabeth Jiménez, una prostituta de 27 años, fue encontrada, pero no el cuerpo, sino simplemente, fue encontrada sin brazos y sus glúteos presentaban cortes similares a los encontrados a Amaro. Y también, por su parte, había sido sofocada hasta la muerte. El último caso de una prostituta muerta por el que se lo relaciona al loco de la ruta es el 20 de octubre de 1998, casi un año y medio después de lo que fue el cuarto asesinato. Allí, en octubre de 1998, aparecieron las piernas de María del Carmen Leguizamón, una joven de 25 años, también en la ruta provincial 88. El cuerpo nunca fue encontrado. Sí, y algunas de esas partes del cuerpo de ella habían aparecido también en un descampado de Las Heras, que un grupo de chicos justo andaba melodeando por ese lugar y fue donde dieron aviso a la policía y es por eso que después no se terminó de encontrar el cuerpo restante de esta víctima. Bueno, justamente hablábamos, si bien de todas formas es un caso que hablamos del octubre del 98, posteriormente entre el 21 de julio de 1997 y hasta el 99 desaparecieron 9 prostitutas más, entre ellas Patricia Prieto, Ana María Nores, Silvana Paola Caraballo, Verónica Chávez, Claudia Jacqueline Romero, Mercedes Almaraz, Sandra Villanueva, Mirta Bordón y Fernanda Barón. Es una cuestión que muchas de ellas tenían hijos y estaban preocupadas por su caso, porque también días anteriores, según familiares, se las veía preocupada, como que querían decir algo, pero no lo podían expresar. Y a casi 30 años de este caso horripilante que paralizó a una ciudad, hoy no se sabe nada. Sí, y que posteriormente, luego de la denuncia de una de las víctimas desaparecidas, encontraron que uno de los prostíbulos, 3 nombres de estas desaparecidas estaban en común, se ve que eran habituales en ese lugar y por eso que luego el fiscal, el juez, indagó un poco más sobre ese lugar y después también hubieron otros detenidos, pero eso lo vamos a hablar dentro de un rato. Ahora bien, vamos a ver una entrevista de Juan Martos que hizo para intentar entender también un poco más de lo que fue este caso. Bueno, Vicky, recién como estabas diciendo, acá estábamos justamente con uno de los abogados de el caso, tan famoso caso de los años 1990, Wenceslao Méndez. Wenchi, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Por favor, un gusto. ¿Cómo fue este caso? ¿Cómo te tomó a vos este caso tan conocido como fue el loco de la ruta? ¿Cómo te encontró a vos? Mirá, yo fui el representante de la familia de Verónica Andrea Chávez. Verónica Andrea Chávez desaparece el 14 de enero del 98 y bueno, la familia de ella en ese momento acude a mí no para representarla, sino para tratar en definitiva de determinar qué era lo que había pasado con ella, ¿no? En aquel listado nefasto que se hizo, Verónica Chávez era la número 14 entre mujeres asesinadas y mujeres desaparecidas. Con posterioridad a ella hubo otros casos más. No recuerdo exactamente, pero creo que estuvieron en 17, 18. ¿Y cómo te encontró? O sea, ¿cómo te encontraste a la familia? Me imagino que, no sé si muy desesperada, pero en el sentido de muy angustiada por todo lo que estaba pasando, ¿no? No, la familia claramente. Imagínate que era un día normal. Para ella había ido a ver a un tío de ella que vivía ahí, Independencia y 25 de mayo y 25 y 9 de julio. Sale de lo del tío para tomarse el colectivo a la casa. Sí. Ella vivía en Libertad 180 y bueno, y nunca más se tuvieron noticias hasta el día de hoy. ¿Vos ya estabas informado de lo que estaba sucediendo? Me imagino que sí. Sí, más que nada a través de los medios periodísticos, que eran los que le dieron cobertura
al caso, ¿no? O sea que mi información pasaba única y exclusivamente por ahí. Sí, y también me imagino que, bueno, en ese caso también estuve viendo más o menos declaraciones tuyas llevando temas que nada a lo que es hoy en día, más a la actualidad, que la justicia no está trabajando como antes quizá trabajaba. Quiero también que me expliques un poco cómo veías la justicia en ese momento, porque ya pasaron muchísimos años, ya pasaron alrededor de 20 años, y es muchísimo para lo que es la justicia. ¿Cómo ves que está progresando la justicia? ¿Cómo viste que se trató en ese momento? ¿Y cómo ves que se está tratando ahora para llevarte un poco más a lo que es lo actual? Claro, yo creo que fue fundamental la participación de las mujeres en puestos de poder, no haciéndose sentir, haciéndose ver, haciéndose oír. Por más que se pueda calificar como que muchas veces las conductas son excesivas o el discurso es agresivo, yo creo que eso está muy, pero muy, muy bien, porque venimos de una época oscura donde la mujer era poco menos que un trapo de piso, no era respetada para nada, y todo este tipo de delitos que involucraban a mujeres como víctimas, realmente se le da muy poca trascendencia. Vos fijate si en las fechas, en la actualidad, desaparecieran 18 mujeres de la ciudad de Mar del Plata. ¿Te imaginás que esto sería un polvorín? Me imagino, ¿no? Sí. Entonces, necesariamente habría personas identificadas, personas individualizadas, personas responsables de ese tipo de desaparición. En aquel momento pasó eso y bueno, los resultados están a la vista. 25 años después, absolutamente nadie sabe lo que pasó. Una vergüenza. Bueno, eso también te quería preguntar, ¿cómo fue el darle, no sé si la noticia, la palabra es, pero que todavía no hay nada? Me imagino que, bueno, vos recién me dijiste hace un ratito que no te llamaron para defenderlo, sino para que estén acompañados, o para el sentido de que pueda, sí, para estar acompañados, como recién estaba diciendo. ¿Cómo fue eso? Me imagino que también fue un dolor de cabeza para vos todo lo que es en el sentido de averiguar y de aprender un poco sobre este caso que era desconocido, sacando lo que vos dijiste que estuviste viendo en algunos medios, ¿o no? Claro, mirá, yo tuve una gran suerte dentro de todo esto, que el fiscal que interviene en un primer momento, el fiscal Eduardo Alemano, reciente y lamentablemente fallecido, ¿no? Ya siendo juez, realmente le dio una gran importancia. Y estaba absolutamente encima de la causa. Era el principal interesado en tratar de esclarecerlo, y realmente trabajó mucho y muy bien. Después, decisiones de política criminal de quien era por entonces el fiscal general, lo apartó de la causa, dejó la causa en manos de otro fiscal, y bueno, resultados a la vista. No se sabe absolutamente nada. Es una gran mancha para mí, para la justicia. La justicia debería sentir vergüenza por esta situación, pero bueno, también sabemos cómo es la justicia, al menos yo sé, y acá quiero parar de calificar, digamos. O sea, quiero hacer hincapié en lo que me estás diciendo. Básicamente, había un fiscal, para las personas que quizá no conocen lo que es este caso, había un fiscal que estaba metido ahí, el que recién acabas de nombrar, estoy hablando. Terminaron cambiando y terminó quedando en nada. Así es como estás diciendo, terminó quedando en nada la causa. Exactamente. Después tuvo un uso político en su momento, con comisiones investigadoras que venían de La Plata. Bueno, nada, se escribieron hojas y hojas y hojas y hojas. Se gastó plata totalmente innecesaria. Y bueno, entonces hoy tenés, en el caso de Verónica Chávez, 2 hijos que ya son jóvenes, ya dejaron de ser niños, ya son jóvenes que tienen su vida y que nunca van a saber qué pasó con la madre. Tenés la madre de Verónica, que aún vive, una mujer extraordinaria, es gente de primera, gente humilde, claramente, que tampoco, nunca jamás la justicia le dio ningún tipo de respuesta. ¿Y siguen teniendo contacto con vos o...?
Sí, bueno, las redes sociales facilitan eso y vuelta a vuelta nos cruzamos. Hacia en el centro, por supuesto que entablamos una relación que va más allá de lo personal cliente, lo profesional cliente, ¿no? Y sí, bueno, nada, una gran insatisfacción, una gran incredulidad. Digamos, cuando uno estudia abogacía, estudia en un sentido, ¿no? Está lleno de ideales, recién salido del secundario, y a poco de empezar a ejercer la profesión, yo ya llevo casi 33 años, te das cuenta que es una realidad totalmente distinta, ¿no? Que es un poder del Estado más, que hay personas que son muy comprometidas, que realmente lo llevan en la sangre, pero que son los menos. Bueno, y ya para acá seguir terminando, agradeciéndote, te quiero hacer las últimas 2 preguntas que se me vienen a la mente, yendo de vuelta a lo que es al principio del caso. Recién hoy te pregunté, cuando estábamos arrancando esta nota, cómo fue el inicio, a ver si sabías un poco. Quiero saber cómo fue ese primer llamado, cómo te encontró, dónde te encontró, por más que ya te lo pregunté, quiero saber, me imagino... ¿Cómo fue la sensación de saber que necesitaba este caso que era tan famoso en su momento? ¿Y cómo fue esa sensación que vos tuviste al principio? No, claramente había una gran convulsión por lo que estaba pasando, pero más que nada la llevaban a cabo los medios periodísticos de Mar del Plata, con un diario El Atlántico muy fuerte en aquella época, un diario de la capital que siempre fue fuerte, y con medios... lo que hoy es el grupo Clarín. Había un periodista de policiales, Enrique Drech, mirá, me acordé, Enrique Drech, que también fallecido, y fue una persona que también se involucró, que venía a Mar del Plata, que hacía notas con los familiares de las mujeres desaparecidas, de las mujeres asesinadas, porque aquí es lo que parece que todos nos estamos olvidando. Hubo mujeres asesinadas. Y bueno, la repercusión a la justicia, hoy digamos que la fuerza mediática hubiera puesto a los responsables, judicialmente hablando, en el banquillo de los acusados. Por eso que hoy la realidad es totalmente distinta. Pero en aquel momento se lo tomaron como se tomaban esas cosas, total. Se decía que la gran mayoría eran prostitutas, entonces la prostituta se minimizaba. Poco menos, claro, se estigmatizaba y se las trataba poco menos que, creo que una planta se la trata mejor. Entonces, bueno, ahí están los resultados. Yo hubiera querido saber, siempre proyecto, ¿no? Si hubieran sido estas personas familiares o hijas de personas encumbradas en la sociedad marplatense, integrantes del Poder Judicial, del Poder Político, a ver si el resultado hubiera sido el mismo. Claramente la respuesta es no. Entonces, aplaudo como sociedad el crecimiento que hemos tenido en materia de políticas de género. Bueno, la verdad que son palabras muy fuertes las que estás diciendo, pero también adhiero bastante en algunos comentarios que estás diciendo. Como ya terminándote y obviamente agradeciéndote el tiempo por estar acá con Lo Tenés que Saber, quiero saber si, obviamente en este tiempo que pasó, ya más de 25 años que pasaron, como vos recién lo dijiste, si tenés alguna hipótesis de lo que pasó, porque como vos dijiste terminó quedando en nada, lastimosamente quedó en nada porque no se siguió la causa. Si tenés alguna hipótesis de lo que puede llegar a haber pasado. A ver, más que hipótesis te diría que son conjeturas, porque lamentablemente nunca hubo una hipótesis seria de trabajo. Quienes aparecieron asesinadas, se hablaba de un asesino serial. Yo honestamente no creo en eso, creo que se investigó bastante poco en lo que era el contexto familiar de ellas, amistades y demás, ¿no? Y respecto de las mujeres desaparecidas, para mí claramente están fallecidas. Si no, es imposible no haber tenido ningún tipo de noticia, cuando nada en ninguno de los casos hacía suponer
hacía suponer que las mismas fueran a desaparecer. Eran personas que llevaban una vida totalmente normal. Me acuerdo de otro caso, que le tocan el timbre, baja, deja a la hija arriba y no aparece nunca más, ¿no? Indudablemente habría algún tipo de organización, tal vez de asociación ilícita, dedicada a cometer este tipo de crímenes aberrantes. Pero bueno, la verdad claramente no vamos a saber nunca. Sí, es toda una suposición. Es toda una conjetura. Perfecto. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Wenceslao Méndez, por haber estado acá un rato con Lo Tenés que Saber y explicar lo que fue tu punto de vista y tu acción también, porque fuiste parte de lo que es este caso. Sí, lamentablemente lo veo como un fracaso, desde lo personal, desde lo profesional, y fíjate todo el tiempo que pasó, y en cada oportunidad que tengo de expresarme, de expresar también esa sensación, ¿no? Como operador del sistema que soy, ver el fracaso en su máximo esplendor. Así que bueno, nada, gracias, y sobre todo porque está bueno que los jóvenes también se involucren, que les llame la atención, ¿no? En casos como este que estuvimos tratando. Bueno, muchas gracias, Wenceslao. Gracias. Vicky, seguimos con el programa acá de Lo Tenés que Saber, justamente con Wenceslao Méndez, hablando un poco de lo que es el loco de la ruta. Gracias, Juan, por la entrevista muy completa. Ahora bien, vamos a pasar a lo que fueron los sospechosos de quién podía ser el asesino o los asesinos denominados el loco de la ruta. Para eso lo tenemos a Oscar Osores, que nos va a presentar un informe sobre esto. ¿Cómo andás, Oscar? Victoria, buenos días. Acoplando un poco la información que venían contando mis compañeros, vamos a hablar de los posibles sospechosos del caso El Loco de la Ruta, que en ese momento la gente de la ciudad se preocupó demasiado por este caso, ¿no? Vamos a hablar primero de Alberto Adrián Iturburu y Marcelo García Barro y la mafia policial, ya que ellos fueron investigados y fueron detenidos por las desapariciones de Ana María Nores, Verónica Andrea Chávez y Silvina Paola Carvajal. Pero en 2004 fueron exonerados por falta de pruebas. Actualmente, tanto para la opinión pública, para los medios de comunicación y para el juez de ese caso, que en ese entonces era Pedro Hoff, ellos fueron los principales responsables de estos asesinatos y desapariciones, que son 14, que fueron adjudicadas al loco de la ruta. Sí, también vamos a hablar de que este caso habría sido un invento de la policía para tratar de encubrirlos y para que no sean culpables. O sea, estamos hablando de El Loco de la Ruta, un caso que fue también inventado para tratar de cubrir a los policías. Esto era también, vos recién lo mencionabas a Holf, él decía esto, que no existía más bien un loco de la ruta, sino más bien que él trataba de descubrir si era justamente una red de trata con policías y proxenetas incluidos en este tipo de casos. Sí, años más tarde se supo también que la policía en ese entonces le cobraba una pequeña tarifa a las prostitutas para, ¿cómo se puede decir esto? Para tratar de cuidarlas. Esto se supo años más tarde y por eso se investigó a los policías, pero por falta de pruebas no se pudo resolver el caso. Sí, es como que se abusaban del miedo que justamente tenían las víctimas, es decir, estas prostitutas se abusaban del terror que ellas sentían para que ellos puedan lucrar, por así decirlo, con el temor de ellas, básicamente. Exactamente, Victoria. Pasando al segundo sospechoso, se trata de Héctor Julián Barroso, almacenero que fue condenado a 30 años de prisión por matar a 2 prostitutas en el año 2003 y 2004. También, según la investigación oficial, junto a su cómplice Juan Carlos Sánchez Gaspio, habrían cometido una serie de violaciones y asesinatos entre el año 1990 y se teorizó en algún momento que algunos de esos asesinatos tendrían que ver con los que fueron adjudicados al loco de la ruta, pero también, parecido al caso anterior, por falta de pruebas no se pudo llegar a buen puerto con la investigación. Pasamos también a Guillermo Moreno, que en este caso estamos hablando de un criador de cerdos y pareja en ese momento de una de las chicas desaparecidas, precisamente María Esther Amaro. Fue llevado a juicio por su supuesto asesinato en el año 2003, pero fue exonerado, como en el anterior de los casos, por falta de prueba. Sí, recordamos que estamos tratando este caso porque nunca se llegó a una prueba concreta, es decir, no sabemos si al final existía o no
un loco de la ruta. Muchos se dicen si era mito o realidad. Eso lo dejamos obviamente a los televidentes para que ellos puedan sacar sus propias conclusiones. También habían otros nombres. Sí, vamos a un nombre bastante conocido actualmente. Vamos a Margarita Di Tulio, que fue traficante y proxeneta, además de ladrona en la ciudad de Mar del Plata, y que tomó bastante reconocimiento en 1985 cuando mató a 3 hombres en defensa propia que quisieron abusar de ella. También en el caso, se investigó a... Sí, en este Margarita caso también. Di Tulio, sí. Porque ella también tenía una fuerte vinculación justamente con las prostitutas de la ciudad. Exactamente. 5 de las chicas que fueron desaparecidas o asesinadas, que fueron adjudicadas al loco de la ruta, se descubrió que trabajaban para Margarita Di Tulio, pero en el año 2003 ella fue inculpada por la policía, así que quedó en la nada. Y ahora pasamos al último caso, que se trata de José Luis Andújar, dueño de la discoteca Jardín Boliviano, situada en la ruta provincial número 88, que allí, obviamente con el pasar de los tiempos, se descubrió que fueron desaparecidas varias de las chicas y se encontraron los cuerpos también de varias de estas chicas que fueron adjudicadas al caso del loco de la ruta. Con el pasar de los tiempos y con las declaraciones de los testigos, se supo que este fue un sospechoso que tomó mucha fuerza en su momento por las declaraciones de los testigos, que, para ellos tenía muchos rasgos en común. Después también coincidía que tenía una camioneta Ford Galaxy rojo, que allí se encontró sangre de las jóvenes y pelo de una de las chicas, pelo de una mujer. Pero, el hombre fue liberado ya que las pruebas genéticas terminaron descartando su vinculación con el caso. Sí, y vinculando esta camioneta roja, en su momento una prostituta salió a declarar que ella había logrado escapar del supuesto loco de la ruta. Ella decía que la había atacado en ese momento se usaba lo que era una especie de picana, lo que fue que ella logró escapar, pero como que quedó en la nada por esto que bien decías, porque era mujer, era prostituta, las veían como vulnerables, entonces por eso como que su declaración quedó a un costado. Y lo último para cerrar, también en un momento se hablaban de perfiles. No habían un dato certero para explicar cómo era físicamente esa persona, pero algunos testigos decían que se trataba de un hombre calvo de gran contextura física, pero que no pudieron llegar a reconocer a ninguna persona con este tipo de rasgos justamente. Sí, por eso en ese entonces tomó la fuerza el nombre de José Luis Andújar, porque coincidía con algunos de los rasgos que habían declarado algunos de los testigos. Bueno, muchas gracias, Oscar, por la información. Ahora vamos a ir a un breve corte. Ahora sí, volvemos de la pausa y a mi derecha lo tengo a Lautaro Sicilino, quien nos va a hablar de los testimonios de la justicia y también de una futura hipótesis. Buenos días, Victoria, y para todos los oyentes. Bueno, bien decías, el caso del loco de la ruta marcó una herida insanable en lo que fue la justicia marplatense, porque no es común que un caso con estas características de al menos 14 víctimas fatales haya quedado sin ningún tipo de condena. Y esto es así. El juez a cargo de la investigación, llamado Pedro Hoft, con un largo historial en lo que es la justicia de General Pueyrredón, había imputado a lo largo del juicio a 10 policías, proxenetas, 4 civiles y hasta un fiscal. Si bien la sociedad quería encontrar a un solo autor material de los hechos, las investigaciones, que no solo fueron hechas por personal municipal / estatal, sino también por agentes del FBI y de la policía francesa, dieron con que no se puede identificar a una sola persona, sino que fueron varios las personas involucradas, y se habló de una red ilícita de trata de personas y de una red ilícita de corrupción policial. Ahora bien, ¿qué sentenció la justicia? Hablábamos de la justicia. Si bien, como se sabe, no hay ningún tipo de condena por los hechos, sí que hubieron distintas sesiones en las que se fueron, tanto el Pedro Hoft, el juez de la causa, explicó algunas de las metodologías con las cuales las personas fueron asesinadas. También explicó su pensamiento, y otras personas, autoridades quiero decir, con respecto al caso, también ejemplificaron y dieron su perspectiva sobre lo que sucedió.
Podemos hablar, por ejemplo, de los casos de Carabelo y Chávez, que fueron dos mujeres secuestradas en la que el juez Pedro Hoft pudo determinar que fueron secuestradas. Esto se determinó, que fueron privadas de su libertad y también que estaban relacionadas íntegramente al caso de corrupción policial. Estamos hablando de dos chicas que no pagaban una coima a los policías y es por eso que habrían sido matadas. Esto fue una determinación válida por el juez de la causa, y uno de los principales sospechosos por el secuestro de estas dos chicas sería Alberto Adrián Iturburu. Esta persona es un ex suboficial de las fuerzas que no fue condenado, sino que fue descubierto por haber integrado esta red ilegal de coimas, donde estaban integrados también muchos policías y proxenetas de la ciudad, del barrio La Perla sobre todo. Si bien permaneció detenido sobre un tiempo, fue absuelto por falta de pruebas, finalmente, Alberto Adrián Iturburu. Y sobre el fiscal detenido que hablábamos, de las personas que fueron detenidas, estamos hablando de Marcelo García Berro. Fue imputado por tener relaciones con muchos de los policías que fueron detenidos por estar en esta red de trata y también por tener relaciones con distintos proxenetas y prostíbulos de la ciudad. No solo eso, sino que también tuvo contacto directo con una de las chicas asesinadas, ya que apareció en escrito su número de teléfono y su patente de auto en una de las agendas de las chicas, y esto lo relacionó directamente. Ahora bien, también tiene otra prueba en su contra y fue durante una declaración de los policías en el cual dijo: a esa la mató el fiscal. Por lo que fue detenido también, estamos hablando de Marcelo García Berro. También con el paso del tiempo nunca se pudo comprobar nada en su contra y no obtuvo ningún tipo de condena. Ahora bien, también hay que aclarar que este personaje, este fiscal, tuvo que defenderse por el encubrimiento, quiero decir, de estos casos y el falso testimonio, pero también declaró por los delitos de asociación ilícita, promoción de la prostitución y privación ilegal de la libertad calificada. Sí, esto también hablábamos también hace un rato, de que justamente este fiscal decía que el loco de la ruta no existe ni nunca existió para él, sino que su hipótesis era más bien tratar de buscar un pantallazo, es decir, descubrir si se trataba de tapar justamente una tapa de red que era justamente corrupción montada en estos tipos de prostíbulos, digamos. Sí, sí. En el año 2004 es cuando termina este juicio, cuando ya se da punto final, porque nunca se obtuvieron pruebas contundentes para poder calificar a alguien como el autor de estos asesinatos, por lo que en el año 2004 son absueltos todas las personas que estaban detenidas por falta de prueba. Pero luego de este momento nos dejó las declaraciones de Pedro Hoft, quien dijo que el loco de la ruta nunca existió. Lo decías, el mismo juez dijo que nunca existió el loco de la ruta y es simplemente una máscara para esconder la red de ilícitos que estaba sucediendo en el trasfondo del mundo de la prostitución marplatense. Sin embargo, también hay quienes creen que hubo un solo autor material de los hechos, como por ejemplo el licenciado en psicología Luis Di Santo, que dijo que podría haber podría haber pruebas contundentes, quiero decir, para que al menos 4 de los hechos sean lineales y tengan sentido con un asesino serial. Esto fue gracias a las investigaciones que hizo la policía francesa y también luego de haber visitado los lugares de los hechos. Estamos hablando del licenciado en psicología Luis Di Santo. Y por último también otra palabra de autoridad del ex juez Hugo Trobu, quien estuvo involucrado en las investigaciones de este proceso, dijo que nunca hubo un solo autor y nunca existió el loco de la ruta, que simplemente fue un invento de los jueces y de los diarios. Muchas gracias, Lautaro Sicilino. Estas interrogantes también nos deja pensar justamente desde sus casas si en realidad existió una mafia de la noche vinculada con la participación policial, si fueron casos aislados con algunas coincidencias o si existió o no el loco de la ruta. Obviamente sus mensajes los recibimos al 2235-229669. También recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, @lo tenés que saber, con $R al final y _ y en TikTok, lo tenés que saber. Ahora sí, nos vemos en un próximo programa de Lo tenés que saber. Muchas gracias.